Familia preciosa, ¿cómo está esa banda sumillosa? Sumándonos desde Tustin a todas estas acciones de gracias, por la cual nuestro Dios y solo nuestro Dios es digno de alabanza. Abramos nuestras Biblias en el capítulo 9 del libro de Mateo, comenzando en el verso 9, apuntador celestial. Abramos nuestras Biblias en el capítulo 9 del libro de Mateo, comenzando en el verso 9. Y si me acompañan a leer, por favor. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Vayan, pues, y aprendan lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Oramos? Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar alrededor de tu preciosa palabra. Gracias, Señor, que no nos has dejado solos. Gracias que te has revelado a nosotros, Señor, ya. Y vendría la hora, y ahora es que todos aquellos que la escuchásemos, Señor, viviríamos. Señor, abre nuestros ojos para ver en tu palabra las maravillas de tu ley. Y contemplando, Señor, tu gloria en ella, como en un espejo, sigamos siendo transformados a tu imagen como por tu espíritu. Es lo que oramos siempre los envidiosos, quienes decimos: así sea. Amén y amén. La misericordia de la que escribieron tantos santos hombres en la palabra de Dios, y acerca de la que generación tras generación del pueblo de Dios también cantaron en su precioso manual de himnos llamado el libro de los Salmos. Ahora, Emmanuel, Dios con nosotros, la personificaba delante de sus mismos ojos, sanando a los enfermos, perdonando a los pecadores y ahora comiendo con los más grandes pecadores que eran conocidos. Mateo, en esta pequeña historia, nos habla del inolvidable momento en el que Jesús le llamó, y no incluye algunos de los detalles mencionados por los otros evangelistas, quizás para no distraernos y así podernos enfocar en aquel que le llama, esto es Jesús. Sigamos conociendo pues al Señor, leyendo con ojos frescos esta historia y sobre todo con un corazón dispuesto y abierto hacia Jesús y el llamado que tiene también para cada uno de nosotros en esta historia. He titulado a esta historia Jesús y los pecadores. Jesús y los pecadores, a ellos los conoce, come con ellos, sufre por ellos y los ama. Los conoce, verso 9, come con ellos, verso 10, sufre por ellos, verso 11, y finalmente los ama, versos 12 y 13. Verso 9, si me permiten leerlo de nuevo. Los conoce. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Si los cobradores de impuestos a ninguno de nosotros nos hacen mucha gracia, que digamos, Mateo era alguien con todos los agravantes necesarios, no solo para caer mal, sino literalmente para ser odiado por todos. Mateo trabajaba para el gobierno romano y a su vez tenía la fuerza de sus soldados a su disposición para hacer que la gente pagara sus impuestos. Eso, de entrada, lo convertía automáticamente en un traidor a su pueblo ante los ojos, repito, de sus compatriotas. Los contratos celebrados por Roma con aquellos publicanos encargados tanto del dinero como el tributo público, por eso eran llamados publicanos. Estos contratos
se los ofrecían al mejor postor, dándole a éste la facultad para cobrar desmedidamente lo que quisiera, siempre y cuando cumpliera con la medida establecida por Roma. Para cobrar desmedidamente, osaban los publicanos usar engaños, usar amenazas, por la que ante los ojos de los judíos los publicanos eran excluidos de la sociedad, descalificados para ser juez o testigo en una sesión judicial, excomulgados por completo de la sinagoga. Y no solo esto, sino que esta desgracia se extendía a toda su familia. Lucas no nos dice que al recibir Mateo la invitación de Jesús a seguirle, lo deja todo y le sigue. Quiero decir, Lucas nos lo dice, pero Mateo no dice nada de esto en su relato para no dar a entender que la virtud está de alguna manera en el que sigue, sino siempre la virtud está en el que llama. Mientras los otros discípulos podrían regresar a su lugar de trabajo, esto es, en este caso, a pescar, Mateo quemó todas sus barcas, por así decirlo, y solo llevó su pluma con él y su talento para anotar, para llevar registro detallado de las cosas, mismo que puso a los pies del Salvador. Jesús usó esa fe, esa pluma, ese talento, convirtiéndolo no solo en uno de sus discípulos, sino en el autor de uno de sus evangelios, el evangelio de Mateo. Mateo, como cada uno de sus discípulos, no fue llamado por lo que él tenía que ofrecer al Señor. De hecho, la gracia, como las aguas, buscan siempre la parte más baja de la tierra. Allí encontró la gracia de Dios en lo más bajo, en lo vil y menospreciado. ¿A quién? A Mateo. De manera que él no fue llamado, repito, por su virtud, sino por la paciencia, por el amor y por la misericordia contenidas en esa mirada que le vio, en esa mirada que le conoció y en esa mirada que le amó y le dijo, sígueme. Jesús y los pecadores. Jesús come con ellos. Verso 10. Lo leo nuevamente. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en casa, y aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Nuevamente, Mateo nos dice que ese banquete, Mateo no nos dice, perdón, que ese banquete lo ofreció él en su casa, para que la excelencia del poder no sea de él, sino del que llama para su conocimiento. En otras palabras, no se dio aires de generosidad, ni mucho menos. Él omitió esos detalles para podernos enfocar en la persona de Jesús. Jesús usa la generosidad de Mateo, eso sí, para alcanzar también a su red de contactos, a todos sus amigos. Y aquí, pues la pregunta obligada. ¿Quién en tu red de contactos todavía no sabe acerca de Jesús? ¿A quién de tus antiguos o nuevos amigos te falta invitar a tu mesa para presentarle de una manera personal al Señor, como Mateo? Para algunos comentaristas, esta casa donde Mateo les recibe y donde los pecadores se sientan a la mesa con Jesús parece más un lugar público donde podrían caber muchas personas, porque esa es la palabra que se usa, muchos pecadores, como lo podemos ver en esta escena. Y en medio de esta escena, en medio de este gran salón, este banquete quizás, Jesús. Y a mí me llama demasiado la atención observar cómo un montón de pecadores se sienten tan bien alrededor de Jesús. Repito, me llama mucho la atención cómo un montón de pecadores y publicanos, gente despreciable para el pueblo, se sienten tan a gusto alrededor de la persona, de la conversación, del servicio de nuestro Dios. ¿Qué habría, repito, en su conversación? ¿Qué habría en la manera de tratarles? ¿Qué habría en la manera de servirles que hacía que estos pecadores se sintiesen tan bien, tan bienvenidos en su presencia? Cualquier cosa que fuese, esto ha cambiado mucho
en las mentes de los pecadores el día de hoy que solo se sienten juzgados por la iglesia. Esta iglesia que los rechaza, que los repele, que solo les critica. Qué diferentes a Jesús somos los cristianos. Dios permita que Semilla siga creciendo en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo a través de la enseñanza sistemática de su palabra, para ser más como Jesús, para amar más como Jesús, para ser más como Jesús, para hacernos atractivos a los pecadores. ¿Quién es este? Dice otro texto, que a los pecadores recibe y come con ellos. En tercer lugar, Jesús y los pecadores, Él sufre, decide sufrir afrentas, críticas, rechazos de los religiosos. Por ellos, no solamente los ama, no solamente come con ellos, sino decide ponerse en medio entre los pecadores y la crítica. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al comer Jesús con los pecadores está partiendo el mismo pan que parten ellos, comiendo el mismo pan que comen ellos, mojándolo en la misma bandeja de salsa en la que comen ellos. Los alimentos que se integran al organismo de unos se integrarán también al organismo del otro. Jesús se está convirtiendo, en un sentido, en uno con ellos. Está teniendo comunión con ellos. ¡Qué escándalo! ¡Qué tropiezo para los usos y costumbres de estos fariseos! Con todo esto, Jesús está desafiando el concepto de santidad que existía en Israel. Y observen qué interesante es esto. Ahora Jesús presenta una nueva manera para definir y entender la santidad. O dicho de otra manera, Jesús está redefiniendo el concepto de santidad. ¿Cuál es esta manera? Él lo conjuga, por así decirlo, con la palabra misericordia. Dicen los americanos, misericordia, mercy is the name of the game. Ahora el juego se llama misericordia. Misericordia es la manera en la que Jesús define la santidad. Para los fariseos la santidad es igual a separación. Separación de todo lo que al tocarlo tenga el poder de contaminarlos. El pecado, así como la lepra, son contagiosos. Y el religioso debía mantenerse aislado de estas cosas. Pero para Jesús la santidad y no la inmundicia es contagiosa. Repito, para Jesús su santidad es contagiosa. Para Jesús la santidad tiene el poder de dominar a la impureza y no al contrario. En el capítulo 8, en el verso 3, el primero de los milagros que se nos cuenta en esta parte del evangelio, se nos dice que Jesús tocó a un leproso. La santidad es contagiosa. Jesús sanó también al siervo de un gentil, considerado como un perro en la cultura judía. La santidad es contagiosa. Se aventuró en su gran misericordia a ir a una tierra llena de cerdos impuros, ceremonialmente hablando, y de demonios. Más adelante será tocado por una mujer menstruando y, no satisfecho con ello, tocará también la mano de una niña muerta. Jesús redefine el concepto de santidad. Lo traduce con la palabra misericordia, estableciendo que es la misericordia y no la inmundicia la que es altamente contagiosa. Para Jesús la santidad está relacionada con el trato indiscriminado hacia los pecadores. Repito, para Jesús la santidad está relacionada con el trato indiscriminado hacia los pecadores. Si fuese una fórmula matemática, yo, el experto en matemáticas, nada que ver. Sería algo así como que la santidad es directamente proporcional al nivel de aceptación que yo tengo hacia el pecado.
Para Jesús la santidad está relacionada con el trato indiscriminado, o sea, sin discriminación, hacia los pecadores. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Todo ese capítulo 5 del libro de Romanos es fascinante porque nos plantea que estando nosotros enemistados con Dios, Jesucristo decide amarnos y morir por nosotros. Ahora, ¿cómo no seremos salvos por su vida una vez habiendo creído en Él, una vez habiendo sido aceptados por Él? Todo ese capítulo 5 de Romanos es fascinante. Todo lo que el Padre me da, dice Jesús, vendrá a mí, y al que me viene, yo no le echo fuera. Juan 6:37. Y también está escrito, el que afirma que está unido a Cristo debe vivir como Jesucristo vivió. Repeliendo, criticando, rechazando o aceptando y contagiando a los pecadores de la santidad de Dios. Eso está para meditarlo. Y en último lugar, Jesús y los pecadores definitivamente los ama. No cabe ninguna duda. Déjenme leer para ustedes los versos 12 y 13 nuevamente. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Vayan, pues, y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los fariseos no hubiesen tenido ninguna objeción si Mateo o alguno de sus amigos hubiese pasado por el proceso normal de arrepentimiento, en el caso de Mateo, y restitución, esto es pagar todo lo que debía, todo aquello que tomó injustamente. Y entonces sí, no tendrían objeción para que fuese perdonado y aceptado por Jesús, pero el ser aceptado y perdonado por el Señor sin hacer nada de lo anterior, esto no lo podían concebir. ¿Cómo alguien que solo decide seguir a Jesucristo y ya puede ser aceptado y perdonado y transformado por su amor? Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Los fariseos procuraban a toda costa evitar contacto con los enfermos, esto es, con los impuros. No tendrían problema en que la gente se sanase, incluso llegaban hasta desearlo, pero no a costa de contagiarse ellos mismos. No sabían que de antemano ya estaban ellos, como nosotros, contagiados de la más poderosa y progresiva enfermedad que el hombre ha invocado sobre sí. Y me refiero al pecado. Por tanto, como el pecado, esta enfermedad entró una vez al mundo por un ser humano que se atrevió a desafiar la autoridad y la verdad de Dios en desobediencia, entró la muerte. Y la muerte pasó a todos los seres humanos, por cuanto todos hemos hecho exactamente lo mismo. Romanos capítulo 5, verso 12. Palabras del Señor en boca del apóstol Pablo. El famoso actor y comediante mexicano Sergio Ramos, yo no sé quién lo recuerde, el Comanche, seguramente los que no son mexicanos no, y algunas generaciones nuevas, pues tampoco. Pero él hizo bastantes películas. Y él era un semilloso, fíjense, asistía a Semilla de Mostaza en la Ciudad de México. Yo tuve el privilegio un tiempo de ser su pastor. Y él me dijo acerca de los alcohólicos, que me dijo, Héctor, si nosotros tachamos de pecadores a los alcohólicos, que yo no tengo ningún problema en creer que el alcoholismo es parte de todas las listas que aparecen en el Nuevo Testamento de las obras de la carne y del pecado, pero ¿por qué no usar el lenguaje y sobre todo la actitud de Jesús, de verlos como enfermos? Porque al verles como enfermos, entonces serán candidatos de nuestra ayuda, de nuestras oraciones. Son candidatos a la cura que solamente el médico de médicos ha venido a ofrecer. A los enfermos, no a los sanos. Y entonces, pensando en esto que me dijo mi amigo Sergio Ramos, ¿cuántos dan gracias a Dios que ante los ojos de Jesús no fuiste un sano, sino que fuiste ante sus ojos un enfermo? El médico no viene por los sanos,
sino por los enfermos. Jesús le dice a los fariseos, vayan y aprendan lo que de antemano deberían ya saber, puesto que son maestros de la ley, ¿o no? Aquellos que tenían las escrituras en sus manos no conocían al Dios de las escrituras. Misericordia quiero y no sacrificio. Fue lo que le mandó Jesús leer en sus Biblias a estos fariseos. Esto aparece en Oseas capítulo 6, verso 6. En la época de Oseas, el pueblo estaba más enfocado en ofrecer a Dios sacrificios, en apaciguar su ira, que agradecer su amor. Por eso, en Oseas capítulo 4, en el verso 1, leemos, escuchen palabra de Jehová, hijos de Israel, porque el Señor contiende con los moradores de esta tierra, porque no hay verdad, no hay misericordia y tampoco hay conocimiento de Dios en la tierra. Y esto a los religiosos no les importaba en lo más mínimo, solamente querían mantener el sistema de sacrificios y, repito, apaciguar la ira de un Dios santo que nos viene a amar, a perdonar y a transformar a su imagen, a restaurar la imagen de Dios con la cual Él nos ha creado. A ese pueblo al que el Señor le dice misericordia quiero y no sacrificio, ya sabemos por las Escrituras que misericordia es algo que Dios es y no solamente algo que Dios hace. Misericordioso y clemente es el Señor, tardo para la ira y grande en misericordia. Si Jesús llamara a justos el día de hoy, ¿quién respondería? Bueno, justificados por la fe en Jesús. Pero si hubiese el Señor venido a este mundo a llamar a justos, ¿quién respondería? ¿Quién pudiera osar a responder? Si alguien respondiera, le mandaría el Señor derechito a la Biblia, como esos fariseos, a aprender que dice la Escritura, justo no hay ni siquiera uno. Y aún así, Jesús murió y resucitó por todos nosotros. ¿Les parece que oremos? Dios bello y hermoso, gracias por tu palabra, gracias por esta historia. Gracias, Padre, por que el llamado de Mateo, Señor, es nuestro llamado, donde no pudimos ofrecerte, Señor, absolutamente nada. No pudimos darte ninguna razón para que nos llamara. Señor, no hay virtud alguna, Señor, como en el caso de Mateo, Dios, para que nosotros pudiésemos ser ni de tu agrado, ni de tu utilidad. Pero, Señor, tu gracia, tu amor, tu perdón hizo la diferencia en nuestras vidas, Señor. Y ahora nos has dado un rumbo, un nombre, una familia y una razón para vivir. Y esa razón, Señor, está en ti, solamente en ti. Qué preciosa imagen de Mateo sentado a la mesa, Señor, invitando a todos sus amigos a conocerte. Señor, esa es la razón por la que estamos en este mundo. Señor, vivir para tu gloria y para tu conocimiento. Úsanos como tus discípulos, Señor, para que esta gracia que tú nos has dado, Señor, podamos transmitirla a otros. Y perdónanos, Señor, por estas prácticas religiosas, estas prácticas absurdas de criticar, repeler y rechazar a los pecadores. Efectivamente, nos llamas a no convertirnos a ellos, sino, Padre, que nuestra fe, tu amor en nosotros sea contagioso en ellos, para que muchas personas vengan a tu precioso conocimiento. Gracias, Señor, por tu mirada, por tu llamado, por hacerte uno con nosotros, por amarnos, por sufrir por nosotros, por ser amigo de pecadores. Señor, ese es tu apodo, amigo de pecadores. Bendito apodo, Señor. Creemos que tú eres nuestro amigo. De la misma manera, Señor, ayúdanos a entender que somos llamados a ser amigos de ellos y vivir por su causa, para que te conozcan y pasen, Señor, de las tinieblas a tu luz admirable. Oramos esto y más en tu precioso nombre. Los amigos os decimos, así sea. Amén. Amén.